En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: y tendréis tribulación por 10 días. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. En la audición anterior mencionábamos que la iglesia de Esmirna, según el texto bíblico donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Cuando hay un llamamiento de parte de Dios, los hombres de aquel tiempo, por alguna razón, temieron al llamado, pues demandaba grandes tareas con el propósito de liberar, advertir y exhortar al pueblo de Dios cuando se desviaban del camino.
y también porque adoraban dioses falsos y la oposición que ellos enfrentaban frente a mucha gente, rechazaban al verdadero profeta. Revisamos lo que sucedió con Jeremías cuando sufrió el hambre y la soledad en la cisterna, casi hasta la muerte. Los sacerdotes y reyes de aquel tiempo lo amenazaron de muerte por causa de su profecía. También Josué, varón de guerra, sucesor de Moisés, fue elegido para guiar al pueblo de Israel y fue perseguido por sus enemigos. En el caso de Isaías, al exhortar al pueblo de Dios, también era perseguido. Y Dios lo alentaba diciendo a que no tuviera temor. El profeta Ezequiel, aunque caminaba entre zarzas y espinos, Dios le decía que no temiera. Y también en el libro de Daniel, hubo 3 varones hebreos que sufrieron persecución y muerte por su fe en Jehová Dios. Aunque lo echaron en el horno del fuego, no negaron su fe y su creencia en el único Dios verdadero. Y todo por el hecho que no quisieron arrodillarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Según Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Entre otros ejemplos que podríamos encontrar en la Biblia, y para este tiempo actual, las iglesias realmente están siendo perseguidas. ¿A quiénes realmente persiguen? A los sinceros cristianos, que sufren al igual que la iglesia en Esmirna. Sabemos perfectamente que Satanás es lo que está liderando esta guerra para destruir la fe de los verdaderos cristianos. Él no solo quiere que la iglesia avance, sino que está socavando la sincera fidelidad de muchos a Cristo. Otros abandonan su fe y se quedan a medio camino y caen de la gracia de Dios. Otros hacen el esfuerzo por seguir adelante, perseverando en el Señor, pese a la persecución, y que también lo visualizamos ahora para este tiempo. No es de extrañar. Satanás va con todo lo que tiene y no quiere saber que hayan iglesias cristianas. Quiere destruir todo lo que venga de parte de Dios y su palabra escrita. Quiere destruir a los verdaderos cristianos. Y que lamentablemente van quedando los falsos. ¿Por qué persigue a la iglesia? ¿Saben por qué? Porque ya sabe que le queda poco tiempo, porque nuestro Señor Jesucristo está a punto de aparecer en las nubes del cielo, tal como lo describe en San Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30. Aún con más razones Dios le dice a su pueblo a no temer, porque el día se acerca y que debemos estar preparados. Después de esta corta introducción, continuaremos analizando según Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. La expresión "y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida". Paremos un momento. Tendréis tribulación. ¿Qué significa esto? ¿A qué le llamamos tribulación? Y para entender el significado correcto de esta palabra, analizamos lo siguiente. Tribulación. Según el diccionario de la lengua española, su significado es congoja, pena, tormento o aflicción moral muy grande que siente una persona. Tribulación en su significado bíblico quiere decir obstrucción, presión o persecución,
un término que se usa en pasajes como Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, según Salmos capítulo 46, versículo 1. Esto quiere decir que el Señor nos ayudará en todas esas presiones y situaciones angustiosas que tiene la vida. Antes de continuar, debo aclarar algo. En la vida diaria hemos comprobado que en la mayoría de las personas, las tribulaciones, cuando se habla del tema, piensan lo peor. En la tribulación no todo es malo, todo obra para bien, según Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Es cierto que cuando hay persecución, algunos se desequilibran, sacan de balance a quien sea. Al parecer pareciera contradictorio, porque algunos piensan que ser cristianos todo será fácil. Se paga un precio por el hecho de que ya conoces la verdad, y que por ello nadie te engañará. Aunque sabemos que no todo será fácil, pero damos gracias a Dios que en cada prueba, según mi poca experiencia, el Señor te da grandes recompensas por tu fidelidad. Y eso es lo que nos hace sentir los hijos de Dios. Vemos la tribulación de forma diferente que otros, ya que en estos, por el contrario, a través de las tribulaciones se mide la capacidad de la paciencia y de la fe, que es uno de los frutos del Espíritu, y lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. En la tribulación entramos en el molde del Señor, porque Dios quiere moldear tal vez tu carácter, quiere demostrarte que Él está presente en todo el tiempo y quiere bendecir tu vida poderosamente. Tal vez quiera aumentar tu fe, y aparte de eso quiere que lo conozcas y que seas un árbol frondoso, no solo de hojas verdes, sino un árbol lleno de frutos, o sea, llenos de los frutos del Espíritu mencionados anteriormente en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Significa que la tribulación podríamos categorizarlo como parte de la disciplina de Dios para nuestra vida. Es algo que ya está definido en cuanto a lo que se refiere a los hijos de Dios. Otra cosa interesante que podemos deducir de este pasaje, según Romanos capítulo 5, es que, de acuerdo con la Biblia, el crecimiento del cristiano está relacionado con las tribulaciones y sobre todo con la paciencia que se genera a través de las tribulaciones. Dios se vale de esto para hacernos crecer y hacernos más fuertes para nuestro propio bien, no para el bien o provecho de Dios, pues Él no necesita perfeccionarse, porque Él ya es perfecto en todos los aspectos. Él es el creador del cielo y la tierra, y Él no es el que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar y necesitamos perfeccionarnos como hijos de Dios. Ahora bien, Dios no quita las tribulaciones de nuestras vidas, sino hasta que se logre el objetivo y obtenga el resultado de las mismas. Las tribulaciones en nuestras vidas se dan para que le saquemos provecho, ya que traen consigo excelentes resultados. Pero es importante entender que en relación con las tribulaciones, no permite Dios que nos sucedan para preocuparnos, ya que para los hijos de Dios todo obra para bien, dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén.
Tratándose del pueblo de Dios, las tribulaciones tienen propósitos específicos y divinos. No quisiéramos que vinieran tribulaciones a nuestras vidas. A veces estas tribulaciones no vienen por sí solas. Es porque le hemos fallado a Dios. Y Dios reprueba nuestra actitud. Esto no significa que es una prueba o tribulación permitida por Dios, sino que a causa de nuestros pecados. Según la Biblia, cuando el pueblo de Dios pecaba y se rebelaban contra él, sucedía que eran entregados en manos del enemigo, pero Dios no se olvidaba de ellos. Siempre cuando el pueblo de Israel pecaba, sucedía que cuando venía el tiempo de la aflicción y la tribulación, clamaron a Jehová para que escuchara desde los cielos sus ruegos. Nehemías capítulo 9 versículo 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Amén. Por el otro lado, vemos como un gran ejemplo de prueba al hombre cuyo corazón Dios lo llamó recto y temeroso de Dios. Y este fue el caso de Job. Cuando era probado por la peste y por la enfermedad, pasó por una terrible tribulación. En medio de todo eso, conoció al Creador, Jehová Dios. Por eso dijo: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job, capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice el proverbio, en el capítulo 1, versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Amén. Después de todo lo explicado según las Sagradas Escrituras, la tribulación es real. Por eso, al ángel de la iglesia en Esmirna le dice: y tendréis tribulación por 10 días. Los 10 días no son los 10 días representados en el calendario que usamos diariamente. Y para entender la interpretación de los 10 días, y si nos vamos a las Sagradas Escrituras, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Y encontramos un paralelo en la Biblia en Salmos capítulo 90 versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Amén. Como pueden ser días o años, muchos maestros de la Biblia consideran estos 10 días que corresponden a los 10 periodos de la persecución. Algunos sugieren que se refiere a los 10 últimos años de la era, de los años 303 al 313 después de Cristo. Bueno, no daremos resultados o fechas exactas por el momento, pero lo que sí estamos seguros es que la iglesia cristiana sufrió una intensa persecución bajo diferentes tipos de gobierno. Notemos algo interesante. Dios no le dice a la iglesia que se librará de la persecución, sino estar firme con ella durante la tribulación. El consejo de nuestro Señor a esta iglesia es el mismo que le da a los creyentes de todas las edades. Cuando entran en el periodo de tribulación, a no tener miedo. Aquellos que tienen a Jesucristo tienen suficiente sin importar las intensidades de las persecuciones. Cuando se necesita gracia, se recibe gracia. Cuando se necesita valor, se recibe valor. Porque tenemos la promesa divina de nuestro Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7.
A la iglesia de Esmirna le dice el Señor que aunque se tengan pocas riquezas materiales de este mundo, debe confiar que Dios suplirá toda necesidad, tal como está escrito en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hemos analizado según los intérpretes. Se dice que la iglesia de Esmirna fue perseguida entre los años 100 y 361 después de Cristo, tal como lo predijo el Señor en este versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Amén. Esto significa que si eres fiel al Señor, no temas en lo que vas a escuchar, pero sufrirás de alguna u otra manera persecución, aunque sea durante 10 días. La iglesia en esta era vivió los 10 periodos de persecución bajo emperadores romanos. Se cree que Nerón, alrededor del año 54 al 68 después de Cristo, fue el tiempo que le dieron muerte a Pablo. Se llevaron a la presencia de Nerón. Pablo fue denunciado por los judíos y apresado en Jerusalén por revoltoso y agitador social. Lo condujeron encadenado y fue condenado inocente. Según los historiadores, dicen que el apóstol Pablo fue decapitado por el emperador romano Nerón en el año 67 después de Cristo. Aunque no tiene base bíblica, que la muerte haya sido así, hay tradiciones referentes a los otros apóstoles. Lo que sí sabemos, según la Biblia, es que ya sabía que lo iban a matar. Y lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo refiere su muerte cercana y que sería sacrificado, pero no afirma de qué manera lo harían. Según de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Refiriéndose al apóstol Pedro, Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. San Juan capítulo 21 versículo 18. Es probable que Jesús sabía de qué manera moriría el apóstol Pedro, pero solo es una hipótesis. Su muerte no está incluida en ninguno de los libros del Nuevo Testamento, y en la historia de que muchos de los primeros cristianos fueron asesinados por su creencia en el Señor Jesús y murieron como mártires. Según los historiadores, el apóstol Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, pero esto, a la verdad, no tiene base bíblica, aunque el apóstol Pedro en una de sus cartas parece entender el martirio como el fuego en medio de la prueba. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Además, el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, según los historiadores, sufrió el martirio cuando fue metido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Según la tradición, durante el reinado de Domiciano, Juan fue llevado a Roma, donde milagrosamente fue frustrado su intento para quitarle la vida. La misma tradición afirma que posteriormente fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, entre los años 81 al 96 después de Cristo, donde recibió las revelaciones celestiales y allí escribió el libro del Apocalipsis.
Posteriormente el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a los que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. En el tiempo que gobernó el rey Herodes, mató a muchos cristianos, entre ellos a Jacobo, hermano de Juan, según Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esteban, considerado el primer mártir cristiano, en su juicio dio un largo discurso a las autoridades judías que le juzgaban. Esteban era un dolor de cabeza para los judíos que trataban de afirmar su celo religioso. En una palabra, se convirtió en un hombre tan molesto para ellos por su mensaje. Fue citado por el Sanedrín, que era el Consejo Supremo judío encabezado por un sumo sacerdote. Ahí lo acusaron de blasfemar contra Dios y contra Moisés, todo esto mediante testigos. Se defendió como pudo, pero una vez terminado su discurso fue llevado afuera a las murallas de Jerusalén y allí fue condenado a la lapidación. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, un fariseo que posteriormente se hizo seguidor de Jesús. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. No es tan importante el cómo murieron los apóstoles. Lo que sí es importante es el hecho de que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. El hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes, rehusando a renunciar a su fe en Cristo, es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de Jesucristo. Por eso es que entendemos que la iglesia fue perseguida, y las persecuciones fueron lanzadas por diferentes emperadores romanos. La situación de la iglesia durante los periodos siguientes, en el tiempo de los emperadores Trajano, allí por el 98 al 117 después de Cristo, Ariano, del 117 al 138 después de Cristo, y Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo. Decio, entre los años 249 al 251 después de Cristo, y Valeriano, entre los años 253 al 259 después de Cristo. La opresión política que llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano, entre los años 303 al 313 y sus sucesores. Diocleciano, según los historiadores, se le considera el peor emperador en la historia romana y el mayor perseguidor de la fe cristiana. La persecución se convertía en la mayor y más sangrienta persecución oficial del imperio contra los cristianos, pero no logró su objetivo de destruirlos por completo. En el 303 después de Cristo, Diocleciano promulgó su primer edicto contra los cristianos. Ordenó la destrucción de las escrituras y de sus lugares de culto a lo largo del imperio, prohibiendo a los cristianos reunirse para celebrar los cultos. Llevó a cabo diversas ejecuciones. Se promulgó edictos de persecución contra los cristianos y reclamaban actos de sacrificio universales. Estos edictos no tuvieron éxito. Este emperador condujo un violento intento para tratar de borrar la Biblia de la faz de la tierra. Bajo su liderazgo, muchas ciudades romanas quemaron en público las Sagradas Escrituras. El período de la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. Con todo esto, surge en mi mente una pregunta interesante. Después de revisar todas estas persecuciones a los cristianos, según la historia y en la Biblia, ¿habrá persecución hoy en la actualidad? A quien le interese, la persecución continúa. No ha terminado, creo más bien que estamos al borde del colapso total de la cristiandad. Aún en medio de eso, nuestro Señor Jesús y su obra evangelizadora frente a los peligros sigue levantando cristianos sinceros para proclamar las verdades de la Biblia. Usted podrá investigar,
Se registran ejemplos de intolerancia o persecución hacia cristianos, particularmente en países de África, entre ellos Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia y Centro de África. En un comunicado de la BBC News Mundo, los cristianos son perseguidos por sus oraciones estruendosas. La explosión de eco que produce no es la que predomina en Ruanda. Ante esta situación, el gobierno tomó una decisión drástica. En la última semana cerró 714 iglesias en la capital de Kigali para ponerlas bajo inspección. Entre otros países de Europa, Francia e Inglaterra, están convirtiendo muchas iglesias en edificios para centros comerciales y museos, incluso parqueos. Otros templos son demolidos por tener menor valor comercial. Ante la amenaza actual, nos estamos acercando a esto y a cosas peores. Pastores perseguidos por su fe, misioneros, algunos muertos y otros encarcelados por el testimonio que dan por Jesús. En Asia, en países como Pakistán, Indonesia, regiones de la India, Laos y hasta en Arabia Saudita, donde la apertura de templos cristianos está prohibida. Y falta aún más, con todo lo relacionado al tema de la persecución. Usted que dice ser cristiano, no le extrañará. Lo único que podemos hacer es orar y predicar el mensaje de Dios y a los perdidos para que Dios tenga misericordia de ellos. Y no orar para que la persecución pare, sino que debemos orar por la salvación de tantas almas que se están perdiendo, porque todo está escrito y la palabra de Dios debe cumplirse y seguir su curso. En conclusión, con todo lo relacionado anteriormente, en cuanto a la iglesia de Esmirna, pese a que Jesús le dice que tendrá tribulación por 10 días, según la historia fue un periodo de largo tiempo. Esto significa que también puede ser un periodo de corto tiempo, pero que en medio de esta prueba o tribulación será Dios que siempre te dará la salida. Él actuará a tu favor a su debido tiempo. Porque está escrito, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado el mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia. Y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén.
Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.